En la cosmovisión mexica, el Mictlán no era un lugar de castigo, sino un destino al que todos debíamos llegar, un viaje largo, lleno de pruebas, hasta alcanzar el reposo final. Pero se dice que en el Día de Muertos ese camino se ilumina y algunas almas regresan por un instante para recordar quiénes fueron. Otras, sin embargo, se desvían del sendero y encuentran a los vivos. Bienvenidas y bienvenidos al especial de Día de Muertos de Pesadilla de Poe. Nuevamente les pedí que nos compartieran sus anécdotas paranormales. Las siguientes son situaciones que le pasaron a personas reales de la audiencia, así que les pido las escuchen con el respeto que merecen. Si creen o no, eso lo deciden ustedes, pero esta noche las puertas del Mictlán están abiertas. Para que sea más sencillo, voy a narrarlas desde primera persona, tal y como las enviaron. Yo trabajé un tiempo como guardia en Saltillo, debido a que quería pagar mi título de la universidad. El caso es que una vez me mandaron a un parque de la empresa en el turno de la noche. Total, a eso de las 3 de la mañana, estaba dando mi rondín y quise ir al baño. Cabe mencionar que en el parque había 6 baños, y yo fui al más alejado porque era el que me quedaba más cerca en ese momento. Así que cuando ya había terminado tocaron a la puerta del baño, y yo me asusté porque mi compañero y yo éramos los únicos que estábamos en el parque, así que le hablé por el radio y le pregunté qué ocurría. Me dijo, nada, todo bien. Entonces le dije que checara las cámaras porque a lo mejor se había metido alguien, y me dice que en la cámara no había nadie en ese punto, solo yo. Y antes de que pudiera quedarme tranquilo, volvieron a tocar a la puerta. Abrí y no había nadie, así que salí corriendo. La persona que nos lo envía nos adjuntó una foto del parque donde menciona que se ven unas siluetas al fondo. No estoy segura de a qué silueta se refiere, se las dejo aquí para que ustedes la analicen. Lo que puedo decir es que sí se ve algo tétrico. Gracias por confiarnos tu historia. La verdad admiro mucho el trabajo de los guardias porque se exponen muchísimo, tanto a cosas de vivos como de muertos. Esta historia fue la primera que llegó y me gustó muchísimo por esa, digamos, como confirmación de que está pasando algo raro, ¿no? Una vez que le dicen que no hay nadie más en las cámaras y le vuelven a tocar la puerta, en verdad, qué miedo. Esta nos la envían desde Durango. La historia que voy a contar se extiende desde hace muchos años atrás, desde que era una niña. Cuando tenía 8 años acostumbraba a dormir con un peluche en mi cama. No había razón para hacerlo, pero aquel peluche fue el regalo de Navidad de una tía a la que entonces quería mucho. Y no era un juguete antiguo y tampoco tradicional. Era bastante común y comercial. Una noche, luego de acostarme, me encontré con un poco de insomnio en medio de la oscuridad de la noche, y luego de dar varias vueltas entre las sábanas, finalmente me encontré un poco cómoda recostada sobre mi costado derecho, de espaldas a la pared. Tenía los ojos cerrados y los sonidos de la noche comenzaban a arrullarme, cuando de la nada sentí un soplo frío en mi cabeza. Fue como un soplido que resonó en mi oído, y mi corazón se aceleró y mi boca tembló sin fuerza para decir nada. Me paralicé pensando que lo único que había a mi espalda era el peluche. No hice nada esa noche, pero fue la última vez que dormí cerca de él. Pero eso no es el final de la historia. Al poco tiempo comencé a padecer de episodios esporádicos de parálisis del sueño, solo que no eran del todo normales. Nunca me he permitido creer del todo en las supersticiones, pero en esas noches me es difícil mantener mi tranquilidad. Según las explicaciones científicas, es un proceso en el que la mente cobra conciencia, pero tu cuerpo está tan cansado que no reacciona, como si se desasociara. Conmigo, la cosa se pone más complicada que eso. Desde la primera vez que viví ese episodio así, de niña, he vivido en 3 casas más, y en cada una de ellas la historia tarde o temprano se ha repetido. Los episodios más intensos han transcurrido de la siguiente manera. Me encuentro a mí misma en un sueño sin mucho sentido, en lugares que no conozco pero con gente real, y otras personas más que no me producen ninguna confianza, y de pronto hay cosas extrañas ocurriendo a mi alrededor, y es como si un trozo del escenario se cayera. Ahí cobro conciencia de que estoy en un sueño. Despierto, estoy en la cama, puedo ver la ventana y la forma de las cortinas en medio de las sombras,
y respiro con calma unos segundos hasta que me doy cuenta de que sí, es mi cama y es mi casa, pero no es la misma en la que debería estar dormida. Es una de las casas en las que ya no vivo, la de mis padres, la que rentaba en la universidad o en la que me mudé en mi primer trabajo. Una casa en la que sé que no estoy y entonces sé que sigo soñando y es como si algo me arrastrara de nuevo al sueño del que ya había salido, al lugar que no conozco, a veces moderno, a veces antiguo. Pero ya sé que he vuelto y mi conciencia me obliga a tratar de despertar. Mi corazón se acelera sin que pueda controlarlo, mi respiración se agita y en virtud de mi educación católica trato de ponerme a rezar. Pero por más que me concentro, no logro recordar ni siquiera el Padre Nuestro. No pienso en nada más que en despertar. Y cuando lo hago de nuevo, estoy en esa cama que no es la misma, dormida boca arriba, inmóvil, y me digo a mí misma que solo falta un pequeño paso, que nada más tengo que recuperar el control de mi cuerpo, y en mi mente me obligo a moverme, a apretar los puños, a sentir mi cuello y girar mi cabeza. Me entra miedo y desesperación de no poder regresar al mundo real y quedarme atrapada en ese limbo que no sé si es otra vida, otro plano u otra cosa más oscura y siniestra, un espacio que no es nada, en el que no puedo moverme ni un milímetro. Finalmente, no sé cómo es posible, pero despierto en ese espacio que reconozco como real, en la cama que recuerdo de antes de dormir, aunque a veces se complica mucho más y caigo en un ciclo. Regreso al sueño original 2 o 3 veces y debo despertarme de nuevo dentro de otro sueño que me acerque un poco más a la realidad. Es agotador despertar y saber que puede volver a pasar. En una de las veces más recientes tenía un resfriado terrible y tenía la nariz congestionada. Estando en ese estado no podía respirar por la nariz, pero tampoco podía abrir la boca para tomar un poco de aire. No supe cuánto tiempo estuve así, supongo que no mucho, pero al despertar esa vez no pude evitar preguntarme, ¿y si un día ya no puedo despertar? ¿Saben qué me llama la atención? Que cuando intentaba rezar no recordaba ni el Padre Nuestro, una de las oraciones más comunes. La idea de que una persona olvida sus oraciones o no puede rezar aparece repetidamente en testimonios históricos de posesiones, maleficios o encuentros con lo demoníaco, tanto en textos religiosos como en relatos populares. Se menciona que una señal de que alguien está bajo la influencia demoníaca es que pierde la capacidad de rezar. Y no estoy diciendo que se trate de esto, solamente me llamó la atención. Me encantó la historia, me parece terrorífica y algo me dice que esto no ha acabado. Todo comenzó cuando por fin encontramos una casa cerca del centro de Zacatecas para vivir mi hermana pequeña que estaba estudiando y solo estaría unos días entre semana, mi otra hermana que estudiaba y trabajaba, mi esposo y yo. Mi esposo tenía rotación de horario, así que algunas semanas estaría trabajando de noche y justo esa primera noche en la casa me tocó estar sola. La sentí extraña, así que mejor me acosté, apagué todo y dije, yo hoy ya no me levanto. Esa casa tenía un pequeño problema, se botaba la pastilla y se iba la luz. No pasaba seguido, pero esa primera semana nos pasó y tuve que usar una vela para iluminar. La dejé encendida en lo que iba a revisar y buscaba la rentera. Cuando regresé, ya había un incendio en la casa. No fue grande, pero jamás entendí cómo sucedió, porque no la dejé en un lugar donde pudiera pasar un accidente. Pasaron los meses y ya se sentía frío en Zacatecas. Mi esposo estaba trabajando de noche, mi hermana menor fuera del estado y mi otra hermana trabajando. Me acosté a dormir, no sé exactamente cuánto tiempo había pasado, pero me desperté porque escuché y sentí como si alguien hubiera entrado a mi recámara. Sentí como si topara en la orilla de la cama. Yo estaba tapada con las cobijas hasta la cara por el frío y pensé que era mi hermana. Le hablé 2 veces y nadie me contestó. Entonces bajé la cobija de la cara y veo a una niña. Había una niña parada al lado de la cama. Tenía el pelo corto como de melenita. Lo que más recuerdo son sus ojos, unos ojos negros como con un párpado un poco caído, la mirada llorosa, vestida de blanco con un carrito viejito en su cama, como tipo troquita. Estaba parada a un lado de la cama y la rodaba sobre ella. Se me quedó viendo. Recuerdo no haber sentido terror, pero mi mente comenzó a buscar una explicación a lo que estaba viendo, como, piensa, ¿qué está pasando? No sé por qué, lo único que se me ocurrió decirle fue, ¿quieres jugar?
Recuerdo que la niña me dice con su cabeza que sí y me avienta su troquita. Saqué la mano de debajo de la cobija y se la regresé. Le sonreí como por miedo y como por todo va a estar bien, debo salir por mi hermana. Entonces le dije, déjale digo a mi hermana también si quiere jugar. Ella mueve la cabeza como diciendo que no. Aún así salí, abrí la puerta de su recámara y mi hermana no estaba. Me quedé parada diciéndome que fue un sueño y cuando me atreví a volver a mi recámara, recuerdo que vi las llantitas marcadas en la cama donde ella estaba. Después de eso mi mamá fue, llevó una veladora, agua bendita y estuvo rezando ahí para lo que fuera que estuviera encontrara la paz. Al año siguiente mi hermana hizo una fiesta con sus amistades y uno de ellos al llegar le dijo, no inventes, ¿a poco aquí están viviendo? Yo ya había venido aquí porque unos amigos aquí rentaban. ¿Nunca las han asustado? Y mi hermana le preguntó que por qué lo decía. Y él le dijo, es que uno de ellos decía que se les apareció una niña. Y pues con eso terminó de confirmarse que fue real. Dicen que antes en las casas de ese complejo había una estación de radio y un hospital, pero eso es todo lo que sabemos. Las películas de fantasmas nos vendieron la historia de esos entes semitransparentes o que las personas identificaban como fantasmas porque estaban translúcidos, pero cuando escuchamos anécdotas reales se les presentan de una manera física como si fueran una persona más. Se dan cuenta de que esta persona incluso tocó un carrito, no sé, de otra dimensión. Esta historia aún no termina, así que agárrense. Ella misma nos cuenta que tiempo después, cuando ya no vivía allí, tuvo una cirugía y se quedó en casa de sus papás esa noche. Y dice, estaba en la planta de abajo sola y sentía que tenía fiebre. Acostada boca abajo abrí los ojos y volví a ver a la niña. Me asusté muchísimo, cerré los ojos y no quise volver a abrirlos. En la mañana le conté a mi mamá que seguramente tuve fiebre muy alta y que había alucinado. Le conté que vi a la niña y me dijo, no, yo creo que esa niña te siguió, porque yo ya la vi aquí en la casa, así como la describiste. Tal vez nos la trajimos cuando fuimos a hacerla limpia. Así que no sé si fue parte de la fiebre, porque después de eso no la volví a ver, pero jamás he olvidado sus ojos. Y sobre eso, viviendo en Estados Unidos, años después de esos eventos, estaba en la época donde amanece y oscurece muy temprano. Era un martes o miércoles y salí como a las 5:30 de la mañana a esperar que pasaran por mí para ir al trabajo. Mientras estaba ahí, vi un muchacho en la esquina. Recuerdo que iba de vestir y eso se me hizo muy raro. Llevaba un traje negro y una camisa como sacada. Tenía las manos dentro de las bolsas del pantalón y volteó y me dijo, esto me lo hicieron mis amigos. Cuando miré su cara, vi esos ojos negros como los de la niña, la misma mirada llorosa y uno de sus párpados caídos. Me quedé como de ¿qué? Y me vuelve a decir que eso se lo hicieron sus amigos, que él no quería. Mientras seguía mirándolo me preguntó sobre dónde quedaba una calle que yo no conocía y me dijo que si lo podía acompañar. Yo le dije que no. Cruzó la calle y se alejó. Pudo ser real o no esa persona, pero me llamó la atención todo en él, su ropa en ese día de la semana, lo que estaba diciendo como sin sentido y que tuviera la misma mirada de la niña. Aquí terminan sus historias y no sé, a mí me pinta como que el chico sí fuera una aparición, porque aquí se refería sobre lo que le hicieron sus amigos. Por otro lado, si era una persona real, ojalá esté bien. Cuando era una niña de entre 4 y 5 años, mis padres siempre me contaban la misma historia. Decían que los bebés son capaces de percibir con sus sentidos las cosas que están fuera de este mundo y que en algún momento, sobre el segundo año de mi vida, yo les contaba las cosas que veía en la ventana de la cocina, justo antes de apagar las luces. Crecí con esta idea en mi cabeza y no por eso la historia que voy a contar tiene menos impacto. Además, prometo que voy a escribirla siendo fiel a mis recuerdos y a lo que con la edad me han ido confiando mis padres y hermanos, sin detalles fantasiosos o exagerados. Era el año 2000, la casa familiar se ubica en un pequeño pueblo del estado de Durango. No es una casa cualquiera, aunque sus paredes sean de ladrillo y su techo de lámina, su construcción se queda pequeña con el terreno. En aquellos años recuerdo que estaba rodeada por mezquites jóvenes y frondosos.
Además, sus cimientos forman parte de la historia. Se cuenta que en ese mismo lugar existían las bodegas que almacenaban los granos de una de las haciendas que había en la región. En ese contexto aprendimos a vivir con sucesos extraños. Había noches en las que la licuadora se encendía sola en la cocina o escuchábamos que las ollas y sartenes se caían al piso, pero cuando mi papá se levantaba todo estaba en su lugar. También escuchábamos suspiros, como esos que se le escapan a uno cuando se asusta o se sorprende por algo que ve. No pocas personas en el pueblo le preguntaban a mis padres si todo estaba bien en la casa, y es que hay muchas historias alrededor del terreno, gente que cuenta haber visto niños jugando en medio de los mezquites y otros que hablan de tesoros enterrados. Nosotros siempre dijimos que todo era normal y es la versión que mantuvimos, pero no es totalmente cierto, aunque aprendimos a normalizarlo. Como dije, era el año 2000. Mi abuela materna estaba muy enferma. Sin ninguna razón aparente, un día dejó de caminar. Mi mamá la llevó con todos los doctores que conocía y ninguno daba un diagnóstico concreto. Sin embargo, sí advertían que posiblemente el final estaba cerca. Estas noticias alarmaron a la familia y de a poco fueron organizándose para llegar a despedirse de la abuela. Recuerdo que los primeros 2 meses de este año, mi abuela se la pasó en la cama, siendo atendida por mi mamá y 3 de sus hermanas. Sus esperanzas ya casi se agotaban cuando a una de ellas se le ocurrió que tal vez podían probar con otros métodos, y así fue como consiguieron el contacto de una curandera que, según contaban, tenía el don de sanar a la gente con la ayuda de la Virgen de Guadalupe. Con los pocos resultados de la medicina tradicional y a fin de agotar todas las posibilidades, subimos todos al carro de mi papá y fuimos a buscar a la mujer en un pueblo cercano. Una de mis tías, María, la más escéptica, se fue todo el camino echando madres. Insultaba y maldecía a diestra y siniestra, decía que todo era solo mentiras para sacarle dinero a la gente y que no iban a conseguir nada más. Cuando llegamos al pueblo y preguntamos por ella, rápidamente nos dieron indicaciones. Su casita no era más que 2 pequeños cuartos de adobe, uno funcionaba de cocina y el otro de habitación y sala de curaciones. Nos recibió al llegar y de inmediato nos dijo que mi abuelo no tenía ningún mal físico. María no ocultó su risa y preguntó en tono burlón: «¿Entonces qué tiene?» «Es que tu papá ya se la quiere llevar con él, pero yo no lo voy a dejar». Todos guardamos silencio. El abuelo había muerto hacía 20 años, pero a ese momento nadie lo había mencionado. María no se quedó callada y a modo de reto le volvió a hablar. «A ver, ¿cómo es? Descríbelo y yo te digo si es él o no». La mujer le respondió con mucha calma: «Tú no crees, por eso vienes, para buscar las mentiras, pero aquí está». Después de aquella frase, la mujer comenzó la descripción de un hombre al que yo no conocí y del que no había fotos. Señaló su aspecto, su modo de hablar, su mirada. Cuando vi que mi mamá y sus hermanas callaban, entendí que había acertado. En ese punto todos comenzaron a bajar la guardia. Hubo varias sesiones, no recuerdo si 3 o 4. Al final mi abuela recuperó la movilidad y vivió durante varios años más. Pero esto solo es para entrar en contexto. En una de aquellas visitas, la mujer se quedó mirando a mi papá muy fijamente y le dijo: «Tú eres pobre porque quieres. Tú sabes lo que hay en tu casa. Lo has visto. Es un tesoro muy grande. Si quieres, yo puedo ayudarte desde aquí para que lo saques». Mi papá lo pensó un momento y al final se negó. «Hay muchos espíritus rondando por tu casa. No se van a estar quietos. Piensan que quieres su dinero y no te lo quieren dar, pero está destinado para ti». Para ese tiempo mi papá ya había visto muchas cosas, sabía que los tesoros eran reales y que no poca gente había encontrado ollas y sacos llenos de monedas de oro, pero también sabía que la mayoría de esa gente no había vivido mucho tiempo para disfrutarlo, así que volvió a negarse. «No quiero el dinero, quiero que nos dejen vivir en paz», respondió con firmeza y cierto tono suplicante. La mujer lo miró en silencio por un rato. «Sé que es así, también puedo ayudarte con eso». Se metió a la cocina y regresó con un pequeño molcajete. Comenzó a poner hierbas y polvos que tenía ahí en una mesa atestada de frascos. Trituró todo con cuidado y lo vació en una bolsita de plástico que después envolvió en un trozo de paño rojo. «Toma esto, el sábado de gloria vas a reunir a tu familia y van a pasar el día juntos, todos los que viven en tu casa. Cuando caiga la noche vas a prender un fuego y dejarás que los leños se consuman hasta formar brasas. Vas a tomar las brasas al rojo vivo en un sartén, una olla o lo que encuentres, y todos juntos van a caminar alrededor de la casa.
primero por el borde del terreno y después le van a dar 3 vueltas a la construcción. En cada esquina se van a detener y van a rezar una oración. Mientras avanzan, vas a ir echando este polvo de a poco. Ten cuidado de que no se acabe antes del recorrido. Le entregó el paquete rojo y una oración escrita en una hoja. Faltaba una semana para el día señalado. Recuerdo que la semana se hizo larga, parecía que no llegaría jamás. Aquel sábado el paño rojo parecía brillar con luz propia sobre el refrigerador, donde lo puso mi padre. Mi mamá, al igual que él, estuvo toda la semana en una especie de trance. A veces los descubría mirando al refrigerador. Yo no decía nada, solo observaba. El Viernes Santo por la tarde la tensión comenzó a sentirse en verdad. Mi papá se la pasó todo el día partiendo leña con el hacha. Quería asegurarse de tener suficiente. Después comenzó a buscar el recipiente en el que pondría las brasas y cómo es que iba a funcionar todo, para no quemarse. Ya casi al anochecer encontró entre sus herramientas una silla rota. Le faltaban algunas patas, pero el asiento, que era de lámina, estaba entero y firme. Lo separó del resto de la silla y le puso tornillos a cada una de las esquinas. Luego, usando 4 trozos de alambre, sujetó los tornillos y los unió al centro. Probó el peso que lo soportaba subiendo 3 bloques de ladrillo y se sorprendió al ver que se mantenía firme en su mano. Ya solo quedaba esperar. El sábado de gloria, finalmente, todo se hizo según las instrucciones. A mamá le tocó convencer a mis hermanos, de casi 18 años ya, para que se quedaran en casa. Fue difícil, pero lo logró. Poco a poco las luces del cielo comenzaron a apagarse. A lo lejos se escuchaba el murmullo de la gente en las casas vecinas. Las familias se preparaban para asistir a la tradicional misa de medianoche. Nos sentamos en silencio pensando que si no debiéramos esperar, seguramente estaríamos listos para ir a la iglesia. Mi papá encendió la leña cerca de las 9:30 de la noche y desde esa hora permaneció afuera alimentando las llamas con más y más trozos de madera. Recuerdo que sacó una olla con agua y la puso sobre las llamas. Preparó café para todos y así se nos fue una hora o poco más. Eran las 11 de la noche cuando finalmente comenzó a recuperar las brasas de la hoguera. Tomó una pala y fue llenando la canastilla que ya tenía preparada. Cargó todas las que pudo y con la mano izquierda metida en un guante de trabajo, la levantó sujetando firmemente la unión de los alambres. Después mi mamá le acercó el paquete y la oración, para comenzar con la tarea que se nos había señalado. Durante el primer recorrido creo que todos temblábamos un poco. Recuerdo que uno de mis hermanos me tomó de la mano. Yo no podía ver nada, era una noche oscura y densa. Había una energía extraña en el aire que parecía adherirse a la piel. La única luz que teníamos era la que escapaba por las ventanas y la que se elevaba de la bandeja que encabezaba nuestro camino. El silencio de nuestros labios solamente se alteraba por el rezo de aquella oración y los sonidos de nuestros pasos sobre la corteza que se soltaba de los árboles. Conforme avanzaba la noche fuimos tomando confianza. Comenzamos a caminar más rápido. Recuerdo que antes de la medianoche estábamos desde el último recorrido solicitado y al pasar por la ventana del cuarto trasero, justo detrás del baño, mis papás se detuvieron de golpe. Una cortina blanca envolvió la mano de mi papá, al tiempo que las brasas de la charola caían sobre la tierra. Era como si hubiera agua vaporizada frente a nosotros. No podíamos ver nada más allá de esa nube. Esperamos unos instantes tensos y silenciosos hasta que recuperamos la visibilidad. Entonces la cara de mi papá se transformó en una que no había visto antes y que jamás he visto de nuevo. La charola seguía ahí en su mano y los 4 alambres aún la sujetaban. Las brasas no se habían caído. Algo las había tirado. Desesperado y aterrado, recuerdo que sus gritos rompieron la noche. Queremos vivir en paz. No queremos nada de ustedes. Yo no voy a buscar su dinero si ustedes nos dejan vivir en paz. Nadie más habló. Mi papá recogió las brasas que aún estaban vivas y completamos el último recorrido. Segundos antes de que las campanas de la iglesia sonaran la medianoche, estábamos agotados. Entramos a la casa y casi enseguida nos fuimos a dormir. Pero antes de caer en el sueño profundo, escuché decir a mi papá: «Tengo miedo, mujer. Esto no tiene sentido. Los alambres estaban bien. La charola no se volteó sola. Yo sentí que la movieron. Tengo miedo de que las cosas se pongan peor». Mi mamá, con la voz serena de siempre, le respondió algo que no logré entender y no supe más del tema hasta que al día siguiente, creo que en algún momento de ese domingo, todos pasamos por el lugar y nos asomamos por la ventana.
Las brasas dejaron una marca negra, bastante común a simple vista, solo que aquella marca no desapareció en años. Incluso con el viento y la lluvia, la tierra seguía teniendo ese tono negro que deja el fuego. Finalmente, la marca desapareció cuando se quitaron los mezquites y se despejó el terreno, pero el recuerdo seguía ahí. Después de esa noche, a excepción de aquel lugar tras la ventana, todo se sentía más tranquilo. Las noches parecían menos ruidosas y perder pequeños objetos se volvió una de las cosas que normalizamos. Aún en estos años a veces escuchamos voces gritando nuestro nombre desde el patio o la calle, pero al salir no hay nadie. A veces se escuchan las cucharas rodar por el piso o monedas cayendo en cascada, pero no hay nada. A veces se cuela un frío por debajo de la puerta que se estanca en la espalda. No decimos nada, solo nos miramos y de vez en cuando dejamos escapar un Ave María Purísima. Pero en general, todo bien. Mi papá dice que mientras se respete el acuerdo de aquella noche, ellos seguirán respetando nuestro espacio en el mundo de los vivos. Gracias por llegar hasta aquí. Vamos a cerrar con una historia que no me mencionaron si era anónima. Esta me la compartieron Romy y Jorge de Kotoko Studio. Por si no los conocen, están especializados en cómics, manga, ilustración, escritura y edición de video. Tienen mucho material en sus canales de TikTok y en YouTube. En esta plataforma los encuentran como Kotoko House y en TikTok como Kotoko Studio. Y bueno, me cuentan lo siguiente. En los años 2000 vivíamos en una vecindad en la zona de Azcapotzalco, en Ciudad de México, y ahí sucedían cosas poco comunes, de las cuales tenemos varias anécdotas. Jorge se quedó a vivir ahí en el 2000, después de que sus padres consiguieran una casa y se fueran a vivir a Xochimilco. Él decidió quedarse y al principio eran situaciones que podían tacharse de imaginación, cosas que desaparecían y la sensación de que algo te observaba desde la cocina, sobre todo en las noches. Una noche sus amigos y él se quedaron a jugar una sesión del juego de rol Vampire the Masquerade. Para ambientar la narración, él apagó las luces y puso velas. Durante toda la velada los chicos estuvieron intercambiando la silla que daba la espalda a la cocina, cambiándosela una y otra vez. Al día siguiente, cuando preguntó qué había sucedido, todos se miraron avergonzados entre sí y solo al final comentaron que mientras jugaban, todos y cada uno sintieron cómo desde la cocina algo los llamaba y hasta les hablaba por su nombre al oído. A partir de ese día la cocina se quedaba con la luz encendida durante las noches. Cuando yo me llegué a quedar, antes de mudarme con él, le decía que se gastaba mucha luz, que la cuenta, que el ahorro de energía y más cosas. Él me dijo, si gustas, apágala. No me dijo más, aunque se notaba en su mirada que no estaba de acuerdo. La noche en que decidí apagarla y me quedé trabajando, sentí una pesadez en la nuca como cuando alguien te mira con insistencia. Más de una vez me levanté a ver qué pasaba. Nada. A las 4 a.m. decidí quedarme sentada mirando hacia la cocina sin parpadear. No sé cuánto duré así, pero solo hasta que clareó pude dormirme. En otra ocasión, mientras iba a preparar el desayuno y estaba conmigo una amiga, al abrir el refrigerador y quedar contra la pared, pude sentir cómo una mano me sujetaba el cuerpo desde la pared. Brinqué asustada, pero obviamente no había nada. Algo temblorosa, saqué 3 huevos y los coloqué sobre la alacena de modo que no pudieran rodar ni caer. Los huevos no se rodaron, pero sí cayeron al piso. Fue como si saltaran desde la alacena, como si algo los hubiera impulsado hasta el otro lado del sitio. Para entonces decidí que esa luz se quedaría encendida sin importar la factura ni el gasto de luz. Cuando mi hermana menor se quedó a dormir con nosotros en otra ocasión, me dijo lo mismo de la luz, que se gastaba, que el ahorro, etc. Le expliqué lo que ya conté aquí, y obviamente ella no me creía. Me dijo entonces, conectemos mi celular y con la luz que proyecta estando en carga, podemos iluminarnos sin gastar tanto. Así lo hicimos, y no bien conectó el teléfono con el sitio a oscuras, la oscuridad se tragó la breve luz del teléfono, dejándolo encendido, pero sin brillo. Asustada, mi hermana encendió la luz y le dije, tampoco querías creerlo, pero ahora que lo viviste, por eso no apagamos la luz de noche. Y no fue solo eso, también se oían pasos desde fuera. En algunas noches, sin patrón o motivo específico, se oía cómo la puerta que daba a la calle se abría con un chirriar y comenzaban a oírse pasos en el corredor.
Pasos lentos, sonoros y con ritmo parsimonioso que se detenía exactamente donde comenzaba la ventana de nuestro cuarto. Se hacía el silencio y volvía a empezar. En esa misma zona de paso común obligatorio no era muy agradable caminar de noche, pues si tenías que salir al baño o a lavarte, dado que los baños estaban afuera porque era una vecindad antigua y en mal estado, al regresar podías sentir claramente cómo detrás de ti caminaba algo. No se oía nada, pero lo sentías encima de ti, claramente esperando que voltearas. Nunca lo hice. Algo me decía, no voltees y camina. En cuando entres, desaparecerá. Por años lo sentí y no solo yo, Jorge también, las vecinas igual. Incluso mi suegra me contó que cuando ellos vivieron ahí, también lo sintieron. No sabemos qué tipo de presencia era, pero habitaba entre la zona del patio y el pasillo. Era intangible e invisible para los humanos, pero no para los perros. El vecino tuvo muchos a lo largo del tiempo, y uno de ellos, Rocky, lo vio justo detrás de Jorge una noche cuando comenzaba a oscurecer. Estaba ladrando ruidosamente y Jorge fue a verlo y regañarlo por el escándalo. Al estar frente a frente, Rocky guardó silencio y su mirada pasó de alerta a espanto al ver a Jorge, pero no lo veía él, sino lo que estaba detrás de él. Al notarlo, Jorge le dijo al perro, «Ok, hagamos algo. Tú te metes a tu casa, yo a la mía, y haremos como que esto no pasó». Entendiendo, el perro se metió presuroso a su casa y Jorge también. Nunca supimos qué era. La mamá de un amigo nos dijo, «¿Y si le preguntan qué es y qué quiere?», a lo cual Jorge respondió, «¿Y si me responde?». Mi abuela sostenía que podía haber dinero guardado, pues cuando algún valor material alto se esconde, la presencia de su antiguo dueño podría estarlo defendiendo. Sin embargo, la única pista posible a eso era un hueco en el piso de nuestra habitación, un rectángulo perfecto de unos 6 por 4 centímetros, que era rellenado por una especie de cuadrito de concreto. Se veía como un mosaico mal puesto, pero se notaba que era más bien una especie de tapón. Un día, estando de ocioso, Jorge decidió ver qué podía hacer y rascó el polvo alrededor para intentar sacarlo. Lo que salió fue una estructura rectangular de 6 por 4 de perímetro, pero cerca de 45 centímetros de largo. Una barra colocada ahí como quien coloca un tapón de un lavabo, y hacia abajo, negro, no salía ningún olor, no se veía nada, pero era obvio que debajo de nosotros había algo hueco. Intentamos meter el palo de una escoba para calcular la profundidad. No tocamos fondo. ¿Había acaso un cuarto oculto debajo de nosotros y ahí la respuesta al enigma de la presencia que acechaba? Jamás lo sabremos, ni su origen, ya que algunos decían que una de las vecinas, fallecida ya, era bruja, pero a ciencia cierta no podía saber si lo era o solo eran habladurías de la gente del barrio, ni tampoco que su presencia fuera un determinante para la existencia de aquella extraña presencia que, aunque amenazadora, jamás fue brutalmente hostil. No obstante, la ominosidad que se sentía era suficiente para no vivir cómodo. La única vez que fue algo agresiva fue cuando 2 amigos se quedaron para una velada de bebida y música. La novia de nuestro amigo quiso ir al baño y la acompañé. Mientras pasaba, le contaba estas vivencias que ya he narrado, y ella, incrédula, se burló. «Ay, ajá, qué tonterías», dijo. Al salir, todavía miró hacia los lavaderos y hacia una lavadora que teníamos colocada. «Pues si hay algo, que lo demuestre. A ver». Como no pasó nada, ella volvió hacia la casa burlona. Mas, al llegar justo a nuestra puerta, algo golpeó el metal de la lavadora, como si le hubieran pateado o atacado con algún palo. Yo solo la miré con sorna y ella, pálida, se quedó quieta. «¿Quieres ir a ver si se cayó algo?», le dije. «Yo estoy segura de que si vamos, el sitio estará exactamente igual». Callada, se metió a la casa y no dijo nada más. Sin duda, hubo más vivencias en ese sitio, pero creo que con esto es suficiente para que se den una idea de cómo era la vida en este sitio. Una vez que nos fuimos de ahí, en 2009, nunca volvimos a tener una experiencia de ese tipo, ni dentro ni fuera de casa. Lo que fuera que habitaba en esa zona debió quedarse ahí. Bueno, Romy me compartió otra historia que subieron a su cuenta de TikTok, también en la misma casa, sobre un incidente con gente sombra. Cuando tengan oportunidad, escúchenla. La subieron más o menos el 29 o 30 de octubre. Chéquenla.
Gracias a todos por compartir sus historias y gracias a todos los que las están escuchando por estar aquí. Si por casualidad llegaron a este video y no nos siguen, en el canal tenemos videos de recomendaciones, reseñas de películas, series y libros de terror. Voy a aprovechar este momento para recomendarles un drama sobrenatural. Macario es una película mexicana estrenada en 1960, dirigida por Roberto Gabaldón y basada en la novela de Beth Draven. La historia sucede en México virreinal. Macario vive consumido por el hambre y la pobreza. Su mayor deseo es poder disfrutar, aunque sea una vez en su vida, de un guajolote entero solo para él. El día en que su esposa logra cumplirle ese anhelo, Macario se interna en el bosque para comerlo lejos de todos, pero allí se encuentra con 3 figuras sobrenaturales: el diablo, Dios y la muerte. Solo esta última decide compartirle su alimento, gesto que le gana un don misterioso: el poder de curar a los enfermos con el agua que la muerte le otorga. Convertido en sanador y reverenciado por el pueblo, Macario pronto descubre que los milagros tienen un precio. La actuación principal es del gran Ignacio López Tarso y curiosamente 4 años después hace dupla otra vez con Roberto Gabaldón para la adaptación de otra novela corta, ahora de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, también con tintes sobrenaturales. Y bueno, este es el final del episodio especial de Día de Muertos. Si aún no se han suscrito al canal, les invito a que lo hagan y que activen la campanita para que no se pierda ninguno de los siguientes videos. Síganme también en las redes sociales, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. Yo soy Raven y los invito a abrazar el terror.